Listo, chicos. Una cosa que les comento es que las personas en cada sesión les estoy sacando 3 notas. Les estoy sacando la nota de la ficha de lectura, la nota del taller y la nota de participación. Entonces, hay veces que me mandan solo el taller y no me mandan la ficha de lectura, entonces yo les escribo en el correíto siempre, falta la ficha de lectura, para que entonces me la envíen. Y participación, entonces las personas, yo cuento las veces que ustedes intervienen durante la sesión, de ahí la máxima nota es 5 y la mínima nota es 3.5. Entonces las personas que no participen tienen un 3.5 solo por haber entrado, por así decirlo, a la videollamada. ¿Listo? Pero la idea es que participen porque en esta parte de química vamos a ver que depende mucho de lo que ustedes me digan para entender o no entender los diferentes conceptos. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a empezar hoy. Bueno, para química, ¿qué nos acordamos de la clase pasada? ¿Quién se acuerda que vimos la clase pasada? Las nomenclaturas, Listo, ¿qué nomenclatura vimos la clase pasada y de qué compuesto? ¿Cuál se acuerda? pues la sistemática ¿Listo? ¿Y qué otra? y, y no me acuerdo más. ¿Y qué vimos? ¿Cuál era el título de nuestra presentación? ¿Qué compuestos vimos? Esteban, muy bien. Profe, yo no me acuerdo. Listo, de los que están ¿Los aquí. óxidos? Vimos los óxidos, sí señora. ¿Y qué eran los óxidos? ¿Alguien que se acuerde? ¿Qué mezclábamos en los óxidos? Oxígeno. Oxígeno. Sí, señora, gracias, Laura. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en otras 2 funciones. Vamos a pensar en los ácidos y en las bases. Entonces, ya sabemos que los óxidos tienen oxígeno y que podíamos hablar de que teníamos un metal. Entonces, podíamos hablar de óxidos básicos cuando hablábamos de metal y por eso decíamos óxido de aluminio tal, óxido de, sí, óxido de aluminio, óxido de bueno, varios óxidos, óxido de cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver que cuando hablábamos de óxidos ácidos, nosotros decíamos que era una mezcla entre un no metal y el oxígeno. ¿Alguien que se acuerda un ejemplo de un óxido ácido que nosotros los llamábamos los anhidros o anhidridos? Que ustedes tenían varios tuvieron un error en esos. ¿Qué compuesto no se acuerdan que viene de un no metal más un oxígeno? ¿Alguien que se acuerde? Yo sé que se acuerdan. ¿No? Un no metal. ¿Alguno? No, profe, la verdad no me acuerdo. Y a mí pues tampoco, yo tampoco entendí esa parte la vez pasada. Listo. Entonces nosotros teníamos metal y oxígeno, óxidos básicos. No metal, entonces, por ejemplo, hablábamos del azufre, del fósforo. Estos dos, pues, son no metales. Cuando los mezclamos con oxígeno, se llaman óxidos ácidos. Entonces, ahí nosotros decíamos, bueno, se llama anhídrido. ¿Listo? El día de hoy nos vamos a concentrar en, imaginemos que esos óxidos, cualquiera de los dos, se mezclan con el agüita y nos van a formar otros 2 grupos principales. Entonces, la pregunta orientadora para el día de hoy, uno de ustedes que me pueda decir qué es un ácido o ustedes cómo reconocen un ácido. Digamos, naturalmente ustedes saben que hay cosas ácidas. ¿Cómo ustedes dicen, esto es ácido o esto no lo es? Esa es la pregunta para hoy, la primera pregunta para hoy. ¿Quién me define qué es un ácido o cómo ustedes dirían, esta es una sustancia ácida, esta no lo es? Los escucho. No me digan que nadie porque me quedo. Profe, eso se conoce por el pH, ¿sí? ¿Es esa? Sí, esa es una opción, sí, señora. Una opción que nosotros tenemos para reconocerlos es el pH. Los pHs que son muy pequeños o inferiores a 7 son los ácidos y los pH mayores a 7, 8 hasta 14 son básicos. Listo. ¿Alguien que me diga cómo reconoce una sustancia que es un ácido? Profe, pues el sabor, ¿Cierto? ¿Y qué tipo de sabor tienen? ¿Cómo puedes describir ese tipo de sabor? Correcto, esa es otra posibilidad. no sé, Entonces, profe, cuando eso se sí disuelve que en el todo agua, raro. Jensi, ¿cómo? cuando se disuelve en el agua, cuando Hay uno una,
ya. Listo, hay una cosa, entonces dos cosas importantes. Laura Marín nos dice el sabor, ¿cierto? Entonces nosotros podemos diferenciar un limón de una naranja, ¿no? El limón usualmente es como más ácido, tiene alguna sustancia que aumenta esa sensación en nuestra boca para dar ese sabor ácido. Y Jensi nos habla del agua. Sí, señora, hay una relación directa con los ácidos y el agua. Entonces, nosotros podemos hablar de formación de ácidos cuando mezclamos esos óxidos con agua. Entonces vamos a ver dos cosas importantes y necesito que todos estén súper concentrados. Donde no entiendan algo me dicen porque yo necesito que esta parte quede clara. El día de hoy les voy a introducir preguntas ICFES que les podrían salir el otro año, que quiero que ya estén comenzando a ver el sentido de las cosas que están viendo en relación a esa nomenclatura. Entonces, ¿qué es importante? Imaginemos que tenemos un metal. Recuerden, metales todos los que se encuentran en la parte izquierda de la tabla, no metales los que se encuentran en la parte derecha, unos cuantos casos. Siempre los metales, cuando se mezclan con oxígeno, ustedes ya saben, se forman los óxidos. Pero imaginemos que se mezclan con agua, es que ese óxido, eso que ustedes aprendieron la clase pasada a nombrar, se mezcla con agua. De ahí se van a formar lo que nosotros llamamos las bases, que se llaman los hidróxidos. Estos van a tener el grupito que ustedes tienen que reconocer, es el OH. Entonces, base, OH o hidróxido. ¿Listo? ¿Hasta aquí claro? Digan sí, digan no, yo me devuelvo, no hay problema. Sí, profe. Listo. Entonces, hidróxidos son bases. Entonces, si nuestro grupito es el que está acá en rosado, OH, nunca olvidar. Si lo vemos negativo, significa que tiene la capacidad de aceptar electrones. Ahora vamos a ver los no metales, más oxígeno, hablábamos de los óxidos ácidos, o lo que les llamamos los anhídridos. Piensen que los hidróxidos y los ácidos nacen de cuando mezclamos esos óxidos con agüita. De aquí, entonces, como estamos mezclándolo con agua, un óxido ácido, nos va a formar los ácidos. Los ácidos tienen la característica de que tienen un hidrógeno y por eso es que nosotros lo reconocemos como ácidos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, HCl, ustedes saben que el H le da el carácter ácido al ácido clorhídrico. Este tipo de función, por así decirlo, dentro de los ácidos se llama hidrogenión. Entonces, dos cosas que ya deben tener anotadas: hidróxidos OH y ácidos H. ¿Entendemos la diferencia entre un hidróxido y un ácido? Sí, no. Sí. Listo. Hidróxido OH, ácido H. Esa es la principal diferencia. ¿Qué vamos a encontrar? Una cosa muy importante que ustedes tienen que aprender el día de hoy en química es las reacciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta sumita de agua, estamos diciendo que ese óxido entró en contacto con algo y formó otra cosita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reacciones, hay varias componentes que tienen una reacción. Entonces, alguien que me diga, entonces voy a ponerlos a hablar. Entonces, Esteban, ¿estás con nosotros? Dime que sí. Esteban, dime en esta primera imagen que les muestro, ¿qué datos tú reconoces? ¿Qué sabes, digamos, dentro de la imagen que tú digas, ah, bueno, esto lo sé, esto no lo sé? Dime qué reconoces y qué no reconoces de la imagen. Si quieres, puedes No, profe, anotar. yo no reconozco nada. ¿No reconoces nada? Ni qué es AL, No, ni no, qué señor. es CL, ¿no? CL es cal... No, nada. AL, ¿no? Listo. No, ni idea. Listo, arrancamos con este. Entonces, arrancamos. Primero, reconozcamos qué nos están hablando cuando hablamos de una reacción. Entonces, Al estamos hablando de aluminio o del elemento aluminio. Cuando hablamos de Cl, estamos hablando del elemento cloro. Listo. Esteban, una pregunta. ¿Cuántos
¿cuántas formitas ves entre el más? ¿Cómo así, profe? Tú ves un más en la mitad, ¿cierto? Sí, obvio. ¿Cuánto hay de aluminio y cuánto hay de cloro? Esa es la pregunta para ti. Ah, pues aluminio 2 y cloro 2, ¿no? Acá este valor, ¿qué es? Ahí hay un 3, ¿no? Listo, Sí. gracias. Estos dos que nos menciona Esteban, 2 de aluminio y 3 de cloro 2, son los reactivos. Entonces, todo lo que tenga un más, una sumita, en una reacción, se llama el reactivo. Ahora, Esteban, dime, ¿cuántos productos se forman? ¿Cuántos ves ahí? Señora. ¿Qué se forma ahí? Léelo, así no te acuerdas del nombre, no hay problema, lo vamos a aprender. ¿Qué leo, profe? Lo que hay después de la flecha. Ahí sería Léalo. aluminio clorhídrico. Entonces, gracias Esteban. Acá, si ven que Esteban solo hace un nombre que relaciona el aluminio y el cloro, entonces vamos a tener que los reactivos se unen y generan un producto. Entonces, en las ecuaciones que ustedes van a trabajar hoy, siempre van a encontrar una sumita, alguien que se adicionó y un producto que se genera, que es importante. Ahora vamos a reconocer. Entonces, Esteban nos reconoció los elementos, nos dijo ahí no me acuerdo del nombre de ese, pero eso es aluminio, este es cloro. Y ahorita vamos a aprender el nombre de este compuesto porque no hace parte dentro de los que vamos a ver hoy. Sin embargo, reconocer que lo que yo tengo en una suma es el reactivo y lo que yo tengo después de la flecha es el producto. Entonces, una cosa muy importante dentro de las reacciones son los coeficientes. Esos números que ustedes ven atrás de los elementos o de los productos van a corresponder a la cantidad de sustancia que necesito para que ocurra esa reacción. ¿Es claro hasta ahí? ¿Entienden que tiene que haber una suma, tiene que haber una flecha y tiene que haber algo después? ¿Sí? Digan sí o no. No hay problema. ¿Hasta aquí entienden lo que he mencionado? ¿Que existen unos reactivos y existen unos productos, chicos? Sí, profe, sí. Gracias, Esteban. No, profe, yo no. Listo, Laura. Entonces, cuando hablamos de reacciones, como yo les dije acá, que cuando tengo un óxido básico más agüita, formo un hidróxido, pensemos que siempre existe una suma o una adición de un elemento con otro elemento para formar un producto. Todo lo que está antes de esta flecha moradita se llaman los reactivos y todo lo que está después de la flecha morada se llaman los productos. Entonces ustedes van a entender que nosotros podemos tener esa formación de diferentes sustancias gracias a las reacciones. Las reacciones nos van a permitir esa formación de todo lo que tenemos en la naturaleza. Reactivos, aluminio, cloro, productos, el tipo de producto, subproducto que se forma a partir de esos reactivos. Listo. Dentro de las reacciones vamos a reconocer, aparte de los reactivos y de los productos, otros dos números que aparecen en ellos. Entonces, está la cantidad de la sustancia. Pensemos lo que es lo que necesitamos para que ocurra una reacción y la cantidad de sustancias que yo formo. Entonces, por ejemplo, si tengo la formación de sal de cocina o NaCl, cloruro de sodio, pues voy a necesitar sodio y cloro. Entonces también voy a necesitar una cantidad de cada uno para formar. Entonces pensemos que en las reacciones es como cuando ustedes van a preparar arroz. ¿Ustedes cómo hacen para preparar arroz? Alguien que me diga cuál es la proporción de cada sustancia. ¿Cuáles serían los reactivos en la preparación del arroz? Alguien que me diga. El aceite. Jensi, listo. Jensi, dime, ¿el aceite qué más? El agua. ¿Listo? La sal. La sal, ¿y qué más? Y el arroz. Y el arroz, listo, muy El bien. agua. El agua, ¿cierto? ¿Y en qué proporciones tú pones agua y arroz?
Pues depende. Digamos, si vas a hacer, digamos, dime una proporción que utilizas, que usualmente es la que nosotros utilizamos en nuestra casa. Listo. 2 libras. Entonces, Jensi, gracias. Todos los que tú mencionaste como ingredientes, esos son los reactivos. Ahora, alguien que me diga las proporciones, que digamos, una taza de arroz por cuántas de agua usualmente. 2. Ah, no. 1,5. Listo, unos dicen 1,5. ¿Quién utiliza 2 tazas usualmente? Diana, ¿usted una taza de arroz por cuántas de agua? 2. Por Dos. 2, profe. Por 2, ¿cierto? Entonces, cuando decimos una taza de arroz por 2 de agua, estamos hablando de la cantidad de la sustancia, ¿no? Estamos diciendo, bueno, yo le echo una taza de arroz por 2 de agua. Entonces, 1 y ese 2 corresponde a la cantidad de sustancia y es lo que nosotros vamos a llamar el número de moles. Pero por hoy, piensen que ustedes, cada uno, cuando estamos trabajando en química, es como si estuviéramos preparando diferentes cosas. Y lo vamos a entender de esa manera. Los ingredientes serían los reactivos. Y lo que yo produzco, que es mi arroz cocinado, sería el producto. La cantidad de cada ingrediente serían esos numeritos que yo le pongo arriba, que se llaman los coeficientes. Y alguien que me diga los subíndices, ¿qué dice acá? ¿Quién me lee lo que dice en subíndices? Que no haya participado. Número de átomos de cada elemento. Gracias, Jensi. Entonces, cuando hablamos de los elementos, entonces vamos a encontrar que hay elementos que tienen que estar unidos consigo mismo para encontrarse en estables. Entonces, el cloro es diatómico, se encuentra libremente de a 2. Entonces, 2 átomos de cloro, 3 átomos de cloro. Listo. Entonces, entendemos que en las reacciones hay unos reactivos, hay unos productos, y que si hablamos de proporciones es la cantidad de cada uno, ¿sí o no? ¿O ya nos perdimos? Dígame que sí. Los que estén ahí conmigo. ¿Sí o no? No entendí, profe. ¿Entendimos cuáles son los reactivos, cuáles son los productos y qué es la cantidad de cada sustancia? Sí. ¿Sí o no? Sí. Listo. Sí. Sí, Listo. profe. Gracias. Entonces, Profe. ahora, vamos a ver que las reacciones, pues nosotros hablamos de que las balanceamos. Y cuando hacemos ese balanceo, es que nosotros estamos diciendo que lo que hay en un lado tiene que estar en el otro lado necesariamente. Porque nosotros recordamos, pues que nosotros lo único que hacemos en química es transformar la materia. Nosotros cogemos un arroz que está en un granito y lo que hacemos es cocinarlo, estamos transformándolo, pero sigue siendo el mismo arroz. Eso mismo pasa con todas las moléculas que nosotros encontramos en nuestro ambiente. Las estamos transformando, las estamos calentando, las estamos mezclando y estamos produciendo diferentes sustancias. Hoy nos vamos a concentrar en los ácidos y en las bases porque ellos son muy importantes para la industria. Entonces, esta semana ustedes tienen la asignación es ver un video y sobre ese video ver las reacciones que pueden estar involucradas. Por eso es importante que ustedes reconozcan qué sería un reactivo, qué sería un producto y cuáles son esos numeritos que nosotros hablamos. Entonces, arrancamos con nuestra primera pregunta, ICFES. Entonces, quiero que recuerden, anoten por ahí en un papel o en donde estén trabajando. Hidróxido termina con OH y ácido solo con una H. ¿Listo? Anoten eso ya. Quiero que piensen cuando ustedes estén en 11. Quiero que, bueno, yo espero que todos pasen a 11. Esto que van a ver hoy lo van a tener en su cabeza en química, si quieren triunfar en química. Yo espero que sí. Entonces, esta es una pregunta ICFES que encontré, creo que es del año 2013, si no estoy mal. Y en esta pregunta, miren lo que nos muestran. Nos muestran 4 reacciones involucradas y nos hacen una pregunta. Quiero que de la primera reacción, lo que dice reacción 1, ¿quién me dice, así no sepa el nombre, no hay problema, cuál sería el ácido y cuál sería la base? Entonces ya saben, ácidos tienen una H, bases tienen un OH. Entonces de los que están acá, los Jensi, Laura Porras, Juliana, Julián Rocha, Haider. Entonces, Laura Porras activó micrófono o Laura Sí. María. Entonces, Laura Porras, en la reacción número 1, ¿cuál es el ácido y cuál es la base?
El ácido es el H. ¿Cómo es? Espere, profe. Ahí lo está leyendo bien, yo no veo nada malo. El ácido ¿Sí? es ese, el primero. ¿Cuál es el? Léalo, El léalo. HCl, HCl, ¿cierto? Sí. sí. ¿Y la base? O sea, hidrógeno clorhídrico, algo así. Vamos Y- bien, listo. Y sodio con oxígeno e hidrógeno sería el hidróxido. Sería la base, muy bien, listo. Eso sí. ¿Y qué está formando? La- NaCl, ¿se acuerda? no sé. La sal de cocina Ah. y agüita. Listo, gracias, Laura. Entonces, miren que en la reacción 1 ya tenemos de entrada ácido, no sabemos cómo se llama, pero HCl, ya decimos, eso es un ácido, y NaOH, una base. Y miren la que forma. Me forma una sal, la sal de cocina, todo lo que ustedes le echan hoy, cada vez que ustedes muevan un salero, piensen en el NaCl, la sal de cocina, y agüita. ¿Qué es importante? Que vamos a ver que miren lo que aparece como AC y L. ¿Alguien de pronto intuitivamente sabe qué es AC y L? ¿O lo reconoce? Digan sí o digan no, no importa, pero hablen, chicos. Gracias, Laura. Esteban, ¿qué es L? No, profe, ni idea. Diana, Haider, ¿alguno? ¿Nadie? Díganme entonces no, y ya, listo. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de que había un estado sólido, un estado líquido, un estado gaseoso? ¿Sí o no? ¿Alguien se acuerda del estado sólido, líquido y gaseoso que ven como es de sexto? ¿Sí? Apenas nos conocimos que hablamos de eso. Listo. La L es de líquido, la G es de gaseoso y la S es de sólido. Piensen que cada uno de esos compuestos, por ejemplo, el agua está líquida cuando está a temperatura ambiente, ¿no? Por ejemplo, el CO2, el que encontramos como uno de los contaminantes principales de nuestra atmósfera, está en estado gaseoso y hay varios compuestos que están sólidos. Entonces, esas letricas que aparecen ahí abajito son los estados de la materia, en cómo está esa materia, en cómo está la agüita, cómo está la sal. El AC se llama acuoso, anótenlo, AC, acuoso. Acuoso significa que yo tengo esa sal en agua. Entonces, cuando nosotros mezclamos la sal en agua, ¿qué pasa? ¿Alguien se acuerda qué pasa cuando mezclo sal y Se agua? diluye. Se diluye, ¿cierto? Diluye. Sí, señora. Sí, señoras, Diana y Laura. Cuando yo mezclo el agua con la sal, se diluye, entonces está en un medio acuoso. O sea, el agüita está haciendo, por ejemplo, cuando hago el arroz, mezclo agua y la sal se disuelve en esa agua. ¿Qué es importante? Que en esas ecuaciones vamos a ver los siguientes grupos. Entonces, sigamos. Ahora le pregunto a Julián Rocha. Julián Rocha. Julián, ¿está por ahí? Julián se durmió, profe. Listo. Veamos, alguien que me diga en la reacción. ¿Cómo? Respeto, Julián, en la reacción número 3, ¿qué tipo de compuestos reconoces? Que vimos la clase pasada. Julián. No, bueno. Alguna de las que están dentro de mi llamada. Alguien que me diga en la reacción 3. La segunda, profe. ¿Quiere hacer la segunda? Listo, dígame. La segunda, ¿qué reconoce de la segunda? No. De la tercera, Julián, porque la segunda la vamos a ver en la otra clase, que son las sales. ¿Listo? Entonces, en la segunda reacción, Sí, profe, qué pena, es que me adelanté. vemos Me sales. perdona, gracias. No, tranquilo. Ahora dime de la 3. ¿Te acuerdas de la 3? ¿Alguno de los que ves ahí? Listo, creo que perdí a Julián. ¿Alguien que quiera participar? Julián Hernández, ¿estás con nosotros? Sí, profe. Listo, Juliana. En la reacción número 3, ¿cuál de estos 3 que observas ahí reconoces? La verdad, profe, ninguno. ¿Ninguno? No. Listo, Juliana, gracias. Profe, que todos tienen oxígeno. Gracias, Diana. Sí, señor. Sí, señorita, todos tienen oxígeno. Entonces, ¿todos qué son?
Son óxidos. Sí, señoras. Entonces, la reacción 3 nos está mostrando que a partir de los carbonatos de calcio, yo puedo formar dióxido de carbono y un óxido de calcio, ¿no? Por ahí se ve. Que es importante que reconocer que ustedes ven ahí un oxígeno, entonces dicen, ay, probablemente esto es un óxido, listo. Listo, y finalmente en la reacción 4, ¿qué grupos reconocen entonces? Alguien que me diga los que faltan ahí por participar. Prieto no está acá, no, Prieto ya se fue. Haider Botina, ¿estás con nosotros? ¿Cuáles reconoces de la reacción 4? ¿O alguien de los que ya hayan participado que quieran seguir participando? Profe, que hay un hidróxido. Sí, señorita. ¿Cómo se llama ese hidróxido? Lo tenemos acá. Hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio, sí, señora, sí. Entonces, aquí ya reconocemos a un hidróxido, a algo que tiene un OH. Y miren que acá también reconocemos otro. Mire, este tiene oxígeno, probablemente es un óxido. Entonces, piensen siempre que cuando tengan una ecuación, reconocer qué está antes de las flechitas y qué está después de las flechitas, porque eso les va a permitir poder conectar esa información de, bueno, esto es un óxido, un ácido, una base, con lo que hablamos en la siguiente clase que se llama balanceo de ecuaciones. Listo. ¿Alguien que me lea la pregunta? ¿Cuál pregunta? La de si se filtran los productos Sí, de la señorita. reacción. Dale, Diana, lee la pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué nos están Si se, preguntando? si se filtran los productos de la reacción 1, es muy probable que A, se separe el agua por estar en estado líquido, B, permanezca la mezcla ya que los componentes no pueden separarse, C, se separe en sodio y cloro ya que está disuelto en el agua, D, disminuye la cantidad de sodio con cloro disuelto en agua. Listo. De los que están acá conmigo todavía, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? La B. Listo, Laura Porras. ¿Alguien dice otra opción? Digo que la A. Listo, Jensi dice que la A, listo. Entonces, si nos están preguntando, miren, si trato de filtrar la 1, ¿qué pasará? Entonces, piensen en que en los productos, mira, acá les están diciendo, piensen que voy a filtrar agua en sal. Entonces, ¿cómo estoy filtrando agua en sal? Que ya habíamos dicho que el agua, que la sal ¿en qué medio está? ¿Cómo está dentro del agua? Está disuelta. Está disuelta, sí, señorita. ¿Será que la sal disuelta la podemos separar? No, No. Exacto, muy bien. Ustedes mismas lo están diciendo. No, porque el único medio de separación que yo podría utilizar para separar la sal del agua sería evaporar esa agua. ¿Se acuerda que nosotros cuando nos vimos por allá y vimos técnicas de separación, vimos que había un método que se llamaba la cristalización? Entonces podríamos hacerlo de esa manera, pero dentro de las opciones, la mezcla no se puede separar porque la sal está, miren, está en estado acuoso. Ella no está formando cristalitos, sino que ya está disueltica en el agua. Entonces, tengan en cuenta, para las preguntas ICFES siempre, forever and ever, qué grupos ustedes identifican, qué es una reacción, y las opciones, revisar esas letras que les ponen ahí abajo que sirven para algo, y reconocer por lo menos la sal de cocina, que es el NaCl, ¿listo? Gracias. Entonces, ya la mayoría estamos en sintonía. Hidróxidos, empecemos. Ya reconocemos que es un óxido básico con un agua. Sabemos que es un OH, ¿no? Ya lo reconocimos por acá atrás, vimos que acá hay un OH, acá hay otro OH. Entonces, esos son hidróxidos. Como nosotros veíamos al comienzo en la pregunta orientadora, ¿cómo reconozco un ácido? Bueno, con el pH. En los hidróxidos es lo mismo. Se llaman bases o tienen un pH básico. Entonces vamos a encontrar que hay una relación entre esa cantidad de liberación de grupos OH o de grupos hidrógeno. Y eso es lo que va a determinar el pH. Ahora, ¿cómo los nombramos? Pues por nomenclatura tradicional,
por allá, creo que fue Esteban, nos dijo, yo me acuerdo de la nomenclatura tradicional, listo. Vamos a manejar el mismo esquema que manejábamos con los óxidos. Entonces, miremos la siguiente imagen. Óxido férrico. La terminación ico, ¿a qué nos decía que era? Acaba esta diapositiva, volvemos a empezar. Alguien que se acuerde. La terminación ico, ¿a qué nos recuerda? Que tenía 3 átomos. Que era, listo, Diana. Entonces, que había algo más en comparación con el oso, que nosotros el oso decíamos que era pequeñito, que era el menor. ¿Listo? Aquí se maneja exactamente igual la nomenclatura. La nomenclatura no va a cambiar porque hablemos de óxidos o de hidróxidos. ¿En dónde va a estar esa diferencia clara? O sea, si hablamos de tradicional, ya sabemos. Recuerden esta imagen que les pongo por acá abajo. Hipo, oso, oso, ico, périco y perico. ¿Sí? Entonces, miren que la imagen me está mostrando donde hayan 3 o 4 o 5 estados de oxidación, miren cómo va a variar el nombre. Pero, en principio, si yo mezclo óxido férrico con agua, pues formo el hidróxido, que ese sería nuestra palabra principal, férrico. Entonces, acá no hay un cambio drástico dentro de esas terminaciones. Sencillamente, sabemos que como es un hidróxido, miren la representación de la fórmula. FeOH3. Que es importante reconocer que nosotros ese estado de oxidación no va a cambiar. Porque imagínense que nosotros estamos hablando de esa transformación de la materia, es decir, que solo hay un proceso de cambio de ella. Acá el OH, miren, siempre trabaja con -1. Y el hierro, pues como está trabajando con el mayor número de oxidación, trabajaría con +3. ¿Cuánto nos tiene que dar esa suma? Ese sí tienen que decirme a todos al unísono. ¿Cuánto nos tiene que dar la suma? 0. 0. Si la suma siempre nos da 0, nosotros garantizamos que esos estados de oxidación son correctos y son los adecuados para luego nombrar ese compuesto. Entonces, óxido férrico más agua nos da hidróxido férrico. No hay ninguna diferencia. ¿Qué es lo importante? Reconocerlos. Si ustedes saben que viene el oxígeno acompañado de un metal, pues miren, es un óxido. Pero que si yo luego le mezclo agua, pues miren, se forma un hidróxido, un OH, queda acompañando ese hierro. Entonces, nunca olvidar, metal más hidrógeno más oxígeno. En la nomenclatura tradicional, reconocer esa terminación del osito. Siempre recuerden que el oso es el más pequeño y que el ico es el mayor. ¿Listo? Dependiendo de la cantidad de estados de oxidación positivos, vamos a ver pues, el ajuste requerido de cada uno. Listo. Ahora, dentro de la nomenclatura tradicional y stock, ¿quién se acuerda de la nomenclatura stock? De los que están acá con nosotros. Hernández Juliana, ¿te acuerdas? Julián Rocha, Haider Botina, de los que no me han Es la de participado. los números romanos. Sí, señorita. Entonces, nosotros hablamos que es la de los números romanos. Nosotros cuando hablamos de nomenclatura stock estamos diciendo, bueno, ese número de oxidación voy a volverlo en números romanos. Entonces, ¿qué mantengo siempre? Como estoy hablando de hidróxidos, SOH, siempre voy a mantener SOH. El nombre del elemento y su terminación en número romano. Entonces, ¿qué es importante? Este ejemplo que les pongo, el níquel. Entonces, yo tengo el níquel miren el estado de oxidación de +2 y el OH siempre va a tener un estado de oxidación de -1. Para yo poder dejar esto igual a 0, tengo que utilizar ¿dos qué? 2 unidades o 2 átomos o 2 composiciones de ese grupo OH o hidroxilo. Entonces, hidróxido de níquel 2. ¿2 por qué? Porque mi estado de oxidación es +2. Ahora, si trabajo mi estado de oxidación de +3, miren la nomenclatura stock. Hidróxido de níquel 3. Si hablamos de la tradicional y del oso y del ico, el oso siempre es el menor, entonces níquel oso cuando hablamos del +2 y níquelico cuando hablamos de +3. Entonces, siempre recordar
En tradicional, esa distinción entre oso e ico y los intermedios. Y en la stock, la definición de los numeritos romanos. Entonces, acabo la siguiente diapositiva y corto, ¿listo? Entonces, ya sabiendo esto, dentro de esta ecuación, ¿cuáles son los hidróxidos? De momento, primero los que no han participado. Haider Botina, ¿estás con nosotros todavía? Creo que no. Listo. ¿Sí? ¿Sí, Haider? Sí, señora. Listo, Haider. De esta imagen que te muestro de los tubitos, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles de esos 4 son grupos hidróxidos? Haider. O Julián Rocha, cualquiera de los dos que no han participado. De ese 1, 2, 3 y 4, ¿cuáles son hidróxidos? El 4, Listo, gracias, Haider. ¿Cuál otro? el 2, Listo, muy bien. Gracias, Haider. Entonces, vemos que el 4 y el 2 son hidróxidos, ¿no? Ahora, entonces, este hidróxido, entonces, para los que están acá, el hidróxido número 2, ¿cómo se llamará? ¿Alguien? ¿El 2 cómo se llama? ¿Y el 4 cómo se llama? ¿El 2 no es hidrógeno de sodio? ¿Algo así? ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Que el 2 no es hidróxido de sodio? Sí, señorita, gracias. ¿Y el 4 cómo se llamaría? Es que no sé qué es Q. Hidróxido de cobre. Sí, señora. Entonces, dependiendo de la nomenclatura, pues vamos hasta establecer ese nombre, pero en principio ya utilizaron la palabra hidróxido y la terminación con el elemento. Entonces, correcto, efectivamente, Haider nos dice el 2 y el 4, ahí me quedó volteado, disculpen con ustedes, el 2 y el 4 corresponden a hidróxido de sodio e hidróxido cúprico. Vamos a ver que el cobre va a tener un estado de oxidación de +2. Entonces, en ese sentido, bajo esa nomenclatura tradicional que hemos visto, pues va a terminar en ico. Mientras que si tuviera un estado de oxidación de +1, pues se llamaría cuproso. Esto es importante para definir esos nombres, pero en principio vamos a ver que esos hidróxidos van a ser el de sodio y el de cobre. Listo. Y cuando hablamos de balanceo, para que no lo olviden, ya acabo esta diapositiva, piensen siempre que todo tiene que estar equilibrado, que lo que hay a un lado tiene que estar en la misma proporción al otro lado, que si acá hablo de una cantidad de oxígeno y de hidrógeno, acá también tiene que haber la misma cantidad de oxígeno y hidrógeno. Si acá hablo de 2 moles de sodio, acá tienen que haber 2 de sodio. Siempre relacionar lo que hay en los reactivos con lo que hay en los productos. Y nunca se les olvide este meme, todo tiene que estar equilibrado, porque la transformación de la materia implica que nosotros no creamos ni destruimos nada, sino solo todo lo transformamos. Entonces, gracias por recordar esos hidróxidos y volvemos a empezar. Chao, chicos.